Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Viene recién llegado de República Dominicana, así que viene con toda la disposición y el amor para compartirnos este tema tan bonito, ¿no? Que es central en la fe cristiana, la relación con Dios Padre, amor y misericordia que sanan. Y bueno, también resaltar que esta actividad tiene también un sentido de apoyo a la labor que realiza Radio Claret Digital. Creo que todos han recibido información sobre Radio Claret, ese brochure. Llevamos 10 años, mi persona, trabajando con todo el equipo de Radio Claret para sacarlo adelante. Y bueno, con este tipo de actividades logramos financiar pues los gastos, ¿verdad?, propio de una organización sin fines de lucro como esta, ¿no? No funcionamos con comerciales, con publicidad, sino con todo el apoyo del pueblo de Dios que son ustedes. Así que muchísimas gracias, que Dios les pague, ¿verdad?, por esa generosidad. Y bueno, gracias también por la respuesta de conseguir los boletos, gracias también por la paciencia para, bueno, llegar a este momento especial. Que Dios les bendiga. Bueno, le damos entonces la palabra en este momento al Padre y le damos de nuevo un aplauso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos cansados al final del día, mucho trabajo. Bueno, nosotros venimos junto con el hermano Nicolás, un seminarista de la comunidad de los Mensajeros de la Paz. El año pasado conocieron al hermano Sergio, así que bueno, hoy el Señor ha querido traernos aquí. Y es muy bueno comenzar invocando al Espíritu Santo, porque en este tiempo de Cuaresma y en preparación a la Pascua, necesitamos pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que así como con los apóstoles pedían el Espíritu Santo que les trajese entendimiento, comprensión, también el Espíritu Santo venga a abrir nuestros corazones, sobre todo en un tema como este que es el amor de Dios como Padre. Comenzamos así sentados como estamos en el lugar, persignándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, hoy te llamamos, ven a nosotros, ven a nuestra vida. Le pedimos a Papá Dios, le pedimos a Jesús que derrame tu presencia en nosotros. A través de esta oración hecha canto, te pedimos que te muevas en todo nuestro ser. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dilo con fe, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.
Espíritu, muévete en mí. Virgen María, esposa del Espíritu Santo, intercede por nosotros para que el Espíritu no encuentre ninguna resistencia en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, y podamos abrirnos al amor del Padre para recibir la sanación que necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tema es apasionante. Pensemos que el mismo Papa Francisco, cuando convocó al Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pone como tema Misericordes Vultus, es decir, el rostro de la misericordia. Y a través de esa carta encíclica, él intenta guiarnos a un encuentro con la primera persona de la Santísima Trinidad, sobre todo con la misericordia que parte de Dios Padre. Esta enseñanza podemos decir que tiene un doble objetivo. El primer objetivo es acercarnos un poco más a lo que es el conocimiento de Dios como Padre. Este es el primer objetivo. Ver si a lo mejor yo he tomado distancia o nunca he experimentado esa cercanía con Dios como Abba, palabra aramea con la que Jesús llama al Padre cuando ora, que no significa precisamente Padre, sino papá. Es un término incluso más dulce que papá aún, como si fuese papito. Es muy difícil traducirlo, pero es la relación que Jesús quiere que tengamos con papá Dios. Este es el primer objetivo. Desde ese objetivo podremos cada uno de nosotros discernir, examinar si tengo esta vinculación espiritual y afectiva con el Padre. Hay personas que cuando oran le oran a Jesús. Está muy bien. Este año yo comencé a grabar unas reflexiones diarias que mando por WhatsApp sobre el Espíritu Santo, porque era conocido como el gran desconocido. Pero me viene que también a lo mejor alguna vez tendré que hacer 365 días con el Padre, reflexiones diarias con el Padre, para que también tantos hermanos que están lejos de Dios, de la Iglesia, descubran que nuestro Padre, al que llamamos Padre nuestro, es alguien cercano, colmado de amor por nosotros. Por lo tanto, este es el primer objetivo. El segundo objetivo está relacionado ya no con nuestro Padre del cielo, sino con nuestro Padre terreno. Y a veces hay personas que tienen a papá, a mamá, o que ya no están en esta vida, pero también hay personas que han sido adoptadas. Entonces, cuando se trata de hablar del Padre, estas personas que fueron adoptadas piensan, por un lado, en el Padre biológico. Algunos lo han conocido y otros no. Y otros piensan en el Padre adoptivo. La idea de esta enseñanza es poder grabar en el corazón, incluso tomar nota, si hay un movimiento interior, alguna frase, una palabra que pueda tener una resonancia particular. Porque como sos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros es morada del Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos.
Por eso el apóstol Pablo dirá, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que más nos conviene. Como por ejemplo, cuando fue Juan y Santiago, que la enviaron a su mamá, estos dos apóstoles, hermanos entre sí, y la mamá le decía a Jesús, mira, cuando seas rey, que mi hijo, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda, como que le dijese, uno que sea el primer ministro, el otro ministro, no sé, de la economía. Y Jesús le dice, no sabes lo que pides, no saben lo que piden. A veces no sabemos pedir porque solo el Espíritu Santo sabe lo que más estamos necesitando. Por eso la idea es que más allá de que te quedes dormido durante la enseñanza o que te guste, lo importante es qué resonancia tiene una frase, una palabra, para que luego a la noche, al regresar a tu casa, o mañana o en la semana, puedas volver a eso. Esto se llama, por un lado, la meditación del corazón, la rumia de la palabra. Y esto es lo que hacía María, sobre todo cuando algo resonaba en su corazón. El evangelista Lucas dice, lo guardaba en su corazón. Lo guardaba no como para algo que quede ahí y se pierde, lo guardaba para orarlo, para tratar de discernir, de entender. Y ahí van los procesos de sanación. La idea es tener la enseñanza y luego un momento de oración, para que el Espíritu Santo, lo que nos ha ido mostrando durante la enseñanza, vaya derramando sanación en nuestro corazón. Sobre todo si encontramos que hay un obstáculo que nos impide acercarnos más a nuestro Padre Dios, o también si el Señor nos muestra que hay algún enojo, resentimiento o amargura con nuestro papá terreno. Sabemos que están muy relacionadas ambas cosas. En la vida espiritual, en el acompañamiento espiritual que solemos hacer a las personas, la mayoría de los casos de las personas que sienten un rechazo instintivo hacia Dios como Padre es porque han tenido heridas con su papá terreno. Pero ¿quién de nosotros no ha tenido heridas? Por lo tanto, no es solo ver las heridas o lo negativo, sino también hacer un Shema. Shema es una palabra hebrea que significa escucha, recuerda. Y el recordar viene de cordis, corazón, y el prefijo re, que es de manera repetida. Pasa por tu corazón lo que está guardado en tu memoria, pero en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nuestros recuerdos son paganos? Porque recordamos un dolor, una ofensa, pero lo hacemos en un contexto de enojo, de amargura, en lugar de hacerlo en un contexto de decir, me pongo en la presencia de Dios y le hablo a Dios de esto que ha pasado en mi vida y que ha dejado huellas, que ha dejado marcas. Queremos pedirle entonces al Espíritu Santo que nos vaya mostrando estas cosas que de un modo u otro pudieron habernos afectado. Haciendo este Shema, llegamos hoy cerca de la 1 con el hermano Nicolás y dije, bueno, comimos algo y digo, voy a descansar un rato, pero como Dios está con nosotros en cada momento, no me dejó descansar, porque me empezó a traer pensamientos, ideas de esta noche. Y uno puede haber preparado la enseñanza, pero es el Señor quien los conoce a cada uno de ustedes, quien los ha traído a través de una invitación. Algunos vinieron con ganas, otros a lo mejor los trajo la esposa o el amigo a la fuerza, pero estamos porque Dios nos ha convocado en definitiva.
Y mientras yo estaba ahí, el Señor me hacía el Shema, incluso de recuerdos hermosos en relación con mi papá, que los tenía medios olvidados, no olvidados totalmente. Sabemos que hay olvidos que son muy profundos porque están en el inconsciente profundo, pero hay otros que están en el preconsciente, que pueden fluir. Y a través de el rezo del rosario, de la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, el Señor me trajo dos recuerdos muy hermosos relacionados con mi papá. A veces yo pensaba, cuando iba haciendo el camino de sanación, las cosas negativas. Un vínculo que en algunos momentos fue difícil, que influyó, descubrí también en por qué me costaba confiar como seminarista en Dios como Padre. Pero en esta tarde el Señor me trajo dos recuerdos hermosos que lo comparto con ustedes. Sábado y domingo mi papá descansaba, estábamos en casa y a él le gustaba cocinar. Y se ponía a cocinar y cantaba, y todos los sábados al mediodía hacía chuletas. Gracias a Dios tenemos muy buena carne en Argentina, papas fritas y huevos fritos a la provenzal. Y en la oración el Señor me trajo ese recuerdo. Y uno dice, pero algo tan intrascendente. ¿Por qué el Señor me lo traía? Porque a veces tenemos esos recuerdos de momentos hermosos que han pasado y los tenemos medios enterrados. Y Dios, ¿por qué me traía esto? Después comprendí, porque Él nos está creando como Padre de manera permanente. Y más allá de que nuestra familia no haya sido la familia ideal, haya sido quizá una familia con muchas cosas disfuncionales, Dios la preparó para nosotros. Y aún de las cosas negativas que se pudieron dar con la ayuda de Dios como papá, podemos sacar aprendizaje, enseñanza. Así como un papá o una mamá que esperan un hijo, van preparando la habitación, la cuna donde lo van a poner, la ropita que va a llevar el bebé, Dios fue preparando el momento de nuestra concepción. Y ahí estuvo Dios como Abba, como papá, como papito, pensando en nosotros, soñándonos a nosotros. Me di cuenta entonces que este primer recuerdo relacionado con mi papá era también para compartirlo con ustedes como testimonio, para que le pidas al Espíritu Santo cuando estés en tu casa algún recuerdo lindo. Claro, mi papá ya se fue a la casa del Padre hace muchos años. Había estado alejado de Dios, enojado con la iglesia. Cuando yo entré al seminario no me habló por un tiempito, que duró 8 años. Pero la gracia de Dios Padre, el amor de Dios Padre, la intercesión de Jesús, su Hijo, ante el Padre, hizo que tuviese una conversión tan profunda a partir de una enfermedad al corazón, que empezó no solo a confesar, sino a recibir la comunión cada día, a sentir la felicidad de tener un hijo sacerdote. Me veían los amigos de él cuando lo iba a ver con el cuello, esto se llama clergyman, ¿no? Y aunque se daban cuenta y sabían que era el hijo cura, él decía, mi hijo el sacerdote, con orgullo. Es decir, Dios Padre fue trabajando en su corazón y le dio la gracia de la liberación de tantas cadenas que él tenía. El otro recuerdo que me trajo el Señor era que algunos domingos a la mañana nos despertaba con chocolate. En Buenos Aires, de donde soy, en la ciudad mismo, a veces hace mucho frío, entonces me llevaba a la cama, a mí, a mi mamá, a mis hermanos, una taza de chocolate y tostadas con manteca y jamón. Un mimo, un gesto de cariño. Ahora nuestro papá Dios, ¿cuántos gestos de cariño tiene durante el día y a veces no somos conscientes de ellos? Y perdemos la capacidad de disfrutarlos o nos acostumbramos
y caemos en la rutina. Y cuando nos falta eso que tuvimos, ya nos enojamos, nos amargamos, porque nos hemos vuelto muy exigentes, pero nos falta la gratitud, la humildad del corazón. En esta carta, en esta bula del Papa, comienza diciendo: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Hay un icono muy famoso de la Santísima Trinidad, de un autor ruso, que muestra las tres personas de la Santísima Trinidad iguales. Nosotros, a través de la pintura, del arte, imaginamos a Jesús con las etapas de su vida hasta los 33 años. Al pobre Espíritu Santo lo dejamos solo como una paloma o una llamita de fuego. Y al Padre lo vemos como un viejito ahí que ya no puede ni moverse. Por eso me gusta tanto este ícono que muestra las tres personas de la Santísima Trinidad igual. Y de hecho Jesús dice a uno de los apóstoles: quien me ve a mí, ve al Padre. Cada vez que pensamos en la misericordia, en el amor de Jesús, estamos viendo también el amor de Papá Dios para nuestra vida. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, así comienza esta carta. Lo visible muchas veces es lo primero. Por eso nos resulta más fácil identificarnos con Jesús, que tomó la apariencia humana, se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero también con Jesús, después del primer encuentro, la primera impresión, hay que profundizar la relación. Miren, hay un gran problema que tenemos los católicos, y de los cuales los sacerdotes no estamos exentos, tampoco las religiosas, y es vivir una religiosidad barniz, superficial, quedarnos en la orilla del encuentro con Dios y no pasar más allá. Yo recuerdo cuando era niño, íbamos todos los veranos a una ciudad marítima de las afueras de Buenos Aires, llamada Mar del Plata. Estaba la rompiente de las olas. Mi mamá no sabía nadar. Habían otros familiares que también tenían casa en esta ciudad y se ponían en la rompiente justo. Y venía la ola grande y había un desparramo de gorda impresionante. Mi mamá tiraba ahí con las patas al aire, pero si vos ibas un poco más adentro, las olas no rompían, no te lastimaban, te levantaban incluso. Y esto sucede con la gran tentación con la que Satanás a veces nos deja, que es la pereza espiritual. Los padres del desierto lo llamaban asedia. La asedia es una pereza espiritual donde rezo porque es obligación. Voy a la misa por el cumplimiento, pero pocas veces tomo la palabra del Señor, luego cierro la Biblia y le digo: Señor, habla a mi corazón. Todos los años en el mes de septiembre, con las mensajeras de la paz, tenemos los ejercicios espirituales. Creo que este año va a ser la tercera vez, ¿no? Y los ejercicios espirituales son una experiencia de San Ignacio de Loyola tan profunda, tan transformadora, y a quienes van y no han tenido por primera vez la experiencia se asustan porque hay momentos de silencio. Está la conferencia y luego está el tiempo para orar. Pero el momento más provechoso donde Dios libera de cadenas invisibles es ese momento de silencio. Porque nos va enseñando a escuchar lo que tiene que decirnos de nuestra vida. Es el momento donde la enseñanza empieza a resonar gracias al silencio. Ya no habla el predicador,
Es el mismo Padre quien envía el Espíritu Santo para hablarte de aquello que te impide tener una paz más profunda, que te impide liberarte de esa atadura, de esa adicción, de eso que Pablo dice, no hago el bien que quisiera hacer y muchas veces hago el mal que no quiero. Es decir, esos momentos de silencio no son de silencio, son de escucha de lo que Papá Dios quiere decirnos de nuestra vida. De hecho, cuando leemos la Sagrada Escritura nos encontramos que están llenos de piropos de Dios Padre, porque son del Antiguo Testamento. Todavía Dios Hijo no se había encarnado. Y dice, tengo tu nombre grabado en la palma de mi mano. Y también dice que en este proceso de transformación que Dios quiere hacer en nosotros, a veces se nos ha endurecido algo en el corazón y Dios, que es todopoderoso, si nosotros no le entregamos esa dureza, Él no va a hacer ese cambio. De ahí que a Jeremías le muestra en el taller del alfarero cómo el alfarero trabaja la vasija, mete las manos en el barro y le empieza a dar forma. Y dice que cuando la vasija no sale como él espera, mete las manos, lo deshace y comienza de nuevo. Y a veces cuando viene a cruzar la rompiente de la ola y nos asustamos, cuando sentimos la mano del divino alfarero nos asustamos, y sin embargo Dios sabe que estamos llamados para ser vasos sagrados, cada uno de nosotros. Pues somos bautizados y el ser bautizado nos ha hecho sagrados, nos da una sacralidad. Y esto, ¿quién lo sabe? ¿Ustedes saben quién lo sabe? Satanás. Satanás nos teme cuando nosotros tomamos conciencia de que cuando renovamos nuestra consagración como bautizados, como hijos de Dios Padre, empieza a despertarse en nosotros un poder espiritual, donde las manos de Dios se mueven con poder, con autoridad, para que otras personas puedan cambiar de vida, puedan dejar una vida con doblez y encontrar el amor de Dios y ser liberados de cadenas de ateísmo, de adicciones, de supersticiones, de nueva era y de tantas otras cosas que andan dando vuelta. Por eso Satanás no va a tratar de alejarnos del todo de Dios. Va a querer que nos quedemos en la rompiente. Va a querer que seamos un vaso así medio como nosotros queremos, pero no como quiere el divino alfarero. Y ahí va la fe. La fe es creerle a Dios. Es poner cada día nuestra vida en las manos de Dios, sin fanatizarnos, sin obsesionarnos, serenamente. Porque lo más hermoso de Dios en nuestra vida es que se mueve con naturalidad. Y muchas de las cosas que a veces nos parecen coincidencias buenas, en realidad son diosidencias, intervenciones del Padre que nos viene a misericordiar, a acompañar, a guiar. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo en el primer conocimiento de Dios o en una espiritualidad periférica. Yo recuerdo el caso de todos los años en Buenos Aires y en otras provincias, los mensajeros de la paz, hay un equipo de matrimonios y dan retiros de sanación para matrimonios y parejas. Y me acuerdo de un hombre que decía, yo conocí a la que en ese entonces llegó a ser mi novia y me gustó. Y me estuvo siguiendo detrás de ella hasta que me dio el sí de salir como 6 meses. Pero cuando la empecé a conocer me gustó aún más. Claro, después empecé a conocer que también tenía defectos. Y lo que a lo mejor antes me gustó, después me disgustó. Pero llegó un momento en que superé eso
y empecé a enamorarme de nuevo. Y yo lo escuchaba a este hombre que daba su testimonio junto a su esposa, allí en este retiro. Al final, yo pensaba, también así es con Dios. Tenemos un primer acercamiento por un libro, por alguien que nos habla, por una oración, por una misa, por una confesión. Pero luego debemos profundizar ese vínculo, esa relación. Ya no los llamo siervos, dice Jesús, los llamo amigos. Y un amigo va conociendo a la familia. Y tenemos un Padre que Jesús nos lo entrega. Por eso nos dice, nos enseña la oración, Padre nuestro. Ahora bien, este Padre nos muestra su misericordia. Jesús insistió tanto en la misericordia del Padre que nos dejó una de las parábolas más brillantes que tenemos en Lucas 15. Cuando estés en tu casa, cuando tengas tiempo, podés tomar el Evangelio, la Biblia, y buscar en Lucas 15 esta parábola. E imaginar que eres uno de los dos hijos. El hijo menor se aburrió en la casa del padre, ya nada le satisfacía. Fue a buscar la alegría en otros placeres y terminó perdiendo todo. Terminó defraudado. Yo recuerdo cuando en mi juventud estaba lejos de Dios, hice el servicio militar y había un canto que decía, aquí los términos son diferentes, pero se va a entender la idea, de boliche en boliche me gusta la noche, me gusta el bochinche, ¿no? Soy feliz como vivo, me meto en el ruido y no puedo parar. Pero el ruido tiene que parar. Y cuando uno está en ese frenesí, siente el vacío interior, porque lo expulsamos de nuestra vida a Dios, de nuestro corazón. Y ahí empezó la búsqueda del Señor, del rostro del Señor. Yo les decía que mi papá no quería que entrara al seminario porque me decía, no vas a ser feliz. Claro, él tenía un matrimonio, gracias a Dios, con mi mamá han tenido un matrimonio hermosísimo. Enamorados hasta el final, y no es que no se pelearan, pero sabían dialogar, sabían compartir, sabían reconciliarse. Claro, entonces a veces un papá anhela para el hijo, para la hija, lo que ha sido de felicidad para él. Sobre todo porque mi papá se había apartado de la casa paterna cuando murió su madre, mi abuela paterna. Entonces, en mi mamá, en la familia, encontró la alegría que no había tenido en la familia de la cual venía. Pero cuando vio que yo como sacerdote era feliz, que en lugar de perder la alegría iba creciendo, iba aumentando, ese fue el mayor testimonio. Y por eso no se entiende que haya católicos con cara de pepinillo en vinagre. Si creemos en el amor de Dios, si creemos en su misericordia, y esto no quiere decir que no pasemos por momentos de bajón, que no nos enojemos, que no perdamos la paz, todos lo hacemos, pero podemos recuperarlo en esta experiencia del amor misericordioso del Padre. Claro que para esto también tenemos que orar pidiéndole a Jesús, muéstranos al Padre, como le dijo Felipe, muéstranos esa misericordia del Padre. Y esto es fundamental porque, sobre todo, quien no ha tenido esta experiencia de un papá cercano, de un papá tierno, de un papá misericordioso, de un papá perdonador también. Quien ha tenido, por el contrario, la imagen de un padre frío, distante, que a lo mejor es así, porque cuando él era hijo, así lo vivió, así lo fue mamando.
Yo recuerdo el caso de un hombre en un retiro espiritual, un retiro que era para matrimonios. Primero recibo a la esposa y la esposa me presenta las quejas que tenía con su marido, que le había llevado en el mismo retiro a tener una discusión. Que él era un hombre poco cariñoso, que no le manifestaba el amor ni a ella ni a su hija, que llegaba de trabajar y se ponía o con la computadora, con la televisión o con el periódico. Ella tenía el anhelo de contarle las cosas. Su hija también, que ya era adolescente y ya estaba enojada con su padre. La escuché a la señora, hicimos una oración y luego vino el marido. Y el marido me empezó a contar que él se sentía sobreexigido, que su esposa se quejaba de todo, que él venía con los problemas del trabajo, que le llenaba la cabeza, que su hija para pedirle dinero nada más. Entonces dije, a ver, momentito, ¿serán del mismo matrimonio? Porque uno me cuenta un relato y el otro, vengan juntos. Y exactamente. Y conversando con ellos y orando juntos, porque la oración también trae a la memoria ciertas luces, ciertos carismas que nos ayuda a discernir, le pregunté al hombre, ¿y cómo era tu vínculo con tu papá? ¿Cómo se relacionaba tu papá con tu mamá? Ah, padre, no, yo no me acuerdo. Mi papá murió cuando yo tenía 3 o 4 años y me acuerdo solo que había mucha tristeza en casa y un cajón, un féretro de pino blanco, claro, camino al cementerio porque era de un pueblo del sur de Chile y salían ahí. Ah, ahí estaba la carencia de imagen de un papá que supiese relacionarse con sus hijos, de un esposo que supiese vincularse en el diálogo, en la comunicación con su esposa. Ahora bien, estas carencias, cuando uno comienza a asumirlas como fragilidades que tenemos, cuando en lugar de enojarnos, de maldecir por estas fragilidades, empezamos a orar, a trabajarlas, el Señor nos va dando la gracia de la conversión, de la sanación y de tener nuevos gestos en la familia y en la vida cotidiana. Por eso también el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo habla a nuestra memoria y ahí está nuestra Biblia. No digo la Biblia con los libros canónicos, la Biblia de nuestra vida. Está nuestro Evangelio, que significa buena noticia, redescubrir las buenas noticias de los momentos hermosos que han habido en nuestra vida. Recuerdo una querida amiga de República Dominicana, predicadora, fundadora de la Comunidad de los Siervos Vivos junto con el padre Emiliano Tardif. Ella daba como testimonio que cuando en una oportunidad estaban cenando en el patio de la casa con su mamá, con su papá y con varias hermanas que ella tenía, ella dijo, ay papá, tengo frío. Y sus hermanas empezaron a burlarse de ella. Ay, la friolenta. Vieron que a veces a través de las palabras o de las burlas podemos dañarnos mutuamente, a veces entre hermanos. Uno no lo hace con mala intención, pero sin querer daña la autoestima. Pero lo que decía esta mujer, dice, mi papá, un hombre de oración, un rostro, el rostro de papá Dios cercano, lleno de ternura, no le dijo nada a mis hermanas, no las retó, no les gritó, no las maltrató porque se burlaran de mí, simplemente me habló a mí con un amor, con una ternura y dice, hija, no le haga caso a sus hermanas. Ellas no saben que la gente que es más inteligente y más fina siente más el frío que los demás. Y enseguida sus hermanas empezaron, ay papá, voy a buscar un abrigo, hace frío.
Esa es la pedagogía de un hombre, pero se traslada también a la mujer. Lo que pasa es que la enseñanza hoy es del padre. Bueno, si me invita el padre Freddy otro año será sobre la madre, ¿eh? Pero sirve también para que las mujeres comprendan ciertas cosas de sus esposos, de sus padres o de los hijos varones sobre todo. ¿Cuáles son esas heridas que pueden arrastrar nuestra vida justamente por estas carencias? Esta carta dice precisamente: el Padre rico en misericordia ha revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad. Lento a la ira. Quien es colérico, irascible, se enoja fácilmente, pide al Padre esa virtud. Si usted, señor, señora, tiene esas reacciones así como la leche hervida, pida al Padre que es lento para enojarse, es rico en misericordia, es compasivo. El término compasivo viene de patire cum, padecer con el otro. Lo que nos está diciendo Jesús es que cuando yo padezco, Él padece conmigo. Que cuando yo estoy triste, Él viene a consolarme para sacarme de esos momentos de oscuridad. Él me tiene paciencia aun cuando peco, cuando caigo. No para que siga igual como el Evangelio de hoy. Hoy demostró Jesús el rostro del Padre en el Evangelio del día, cuando le traen a la mujer pecadora. Y Él comienza a escribir sobre la tierra con el dedo. Una imagen hermosísima, Jesús que se arrodilla y empieza, se agacha y empieza como a escribir. Dicen algunos exégetas, estudiosos de la Biblia, que Jesús empezó a escribir los pecados de los que acusaban a la mujer. Debemos estar muy atentos porque cuando un dedo señala al otro, hay otros 4 dedos que me señalan a mí. ¿Y qué hace Jesús? Ellos que decían, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué nos dices? El que esté libre de pecado, ¿cómo sigue? Que arroje la primer piedra. Y dice que se fueron, comenzando de los más viejitos hasta los más jóvenes. Jesús había bajado la vista como que se hacía el que no veía lo que pasaba, quisieran lo que quisieran. Y ahí se revela la misericordia del Padre a través de Jesús cuando le pregunta con ternura, cuando la mujer se siente tratada no como un objeto, sino como alguien digno de ser bien tratado, como nos merecemos todos, ser bien tratados y se merecen las personas de nuestro hogar o los demás de ser bien tratados. Decía San Francisco de Sales, se cazan más moscas con una cuchara de miel que con un tonel de vinagre. Y a través de este buen trato de Jesús que le pregunta, mujer, que la llame mujer, cuando todos la llamaban, es que le está devolviendo la dignidad. ¿Quién te condena? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a la prostitución, al adulterio, etc. Es decir, la misericordia se derrama en nosotros, pero para que cambiemos. Y hasta esa misericordia tiene el Padre, que nos da la fuerza para cambiar. Yo recuerdo cuando empecé la lucha con el Señor en el discernimiento vocacional, que siempre es una lucha con Dios, porque uno tiene que renunciar a los propios proyectos, al trabajo que uno tenía o la carrera, lo que uno le gustaba. Y yo decía, Señor, yo no voy a poder vivir toda la vida en pobreza, en obediencia, en castidad. Y siento que el Señor me responde al corazón,
vos no vas a poder. ¿Me estás dando la razón? No, vos no, pero conmigo sí vas a poder. Con la gracia de Dios, hermano, podemos ir a las aguas profundas del Espíritu, del corazón del Padre. En ese navega mar adentro donde Jesús le dice a los discípulos, y aunque ellos le dicen, hemos estado toda la noche trabajando y no pescamos nada, pero en tus palabras lanzaré las redes, dice Pedro. Es decir, le creyó a Jesús más que a la propia experiencia, y ahí vino la pesca milagrosa. Con nuestras fuerzas no podemos, pero cuando nos abandonamos a la fuerza de Dios Padre, del que es todopoderoso, ahí Él lo puede en nosotros. Él nos va a pedir siempre que pongamos algo de nuestra parte, aunque sea un 1%, Él pondrá el otro 99%. Ahora, si yo no pongo ese 1%, la transformación, el cambio no viene. Y a veces ese 1% es dar un paso en el vacío, es dar un paso en fe. No sé si han visto alguna vez las películas de Indiana Jones, la del Santo Grial, son buenísimas, ¿no? Sobre todo las 3 primeras. Y la del Santo Grial, para tener el cáliz de la vida eterna, el cáliz, está la leyenda ahí, ¿no? Por supuesto, tiene que pasar por 3 pruebas, Indiana Jones. Él tiene en el librito las 3 pruebas, pero no sabe bien de qué son. La primera prueba habla de la humildad. Dice, tienes que humillarte. Entra a una cueva y ve que hay un montón de esqueletos decapitados. No sabe por qué, han perdido la cabeza, ve los esqueletos, tienes que humillarte. Y en ese momento, cuando él se arrodilla, se agacha, pasa una guillotina gigante que si hubiera estado de pie le cortaba la cabeza. El sentido es que con nuestro orgullo no podemos tener un encuentro profundo con Dios. Cuando refiero a postrarme no digo físicamente, porque si las rodillas no nos dan, no lo hagamos. Una amiga querida en Santo Domingo, en la misa del viernes pasado, se arrodilló en el momento de comulgar y perdió el equilibrio y terminó en el piso. Y digo, ¿pero para qué te arrodillás? No, padre, ya me di cuenta que mi espíritu se tiene que arrodillar. Gloria a Dios. Porque podemos ser como la Beata Cardona, que decía ser muy santa, pero después nada que ver. Es decir, es el corazón el que tiene que humillarse y el día a día nos da un montón de oportunidades. Hoy el hermano Nicolás venía feliz, vamos a hacerlo participar para que no se duerma. Venía feliz porque lo ascendieron a primera en el avión. Y venía feliz. Y llegamos, bajamos del avión y el que lo recibe, una cara, ¿a qué viene? Le digo, mira que no todos los panameños son así, ¿eh? Digo, a ver si me lo asustan de entrada. Venía con el calor caribeño, con todo. Digo, no, es una excepción. Luego pasamos las señoras de la maleta, ¿me tiene que mostrar? Y digo, bueno, 2 casos no hacen todo, quédate. Menos mal después se encontró con las mensajeras de la paz y que la trataron con amor, lo recibieron. Pero esas humillaciones pueden ser una bendición. Porque hermanos, ¿cuándo termina el orgullo en nosotros? ¿Cuándo termina la soberbia? 5 minutos después de que deja de latir el corazón. Quiere decir que toda la vida vamos a tener que estar combatiendo contra nuestro ego, que no me miró, que no me trató como yo quería, que por qué esto y por qué lo otro. Todos. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Por eso es tan importante las Sagradas Escrituras. La segunda prueba de Indiana Jones, no lo tenía en el libreto y eso, lo de Indiana, me vino a la memoria, pero que ya que estamos lo comparto. Es caminar en la palabra de Dios. Y había unas lajas, unas baldosas, unas losas con letras. Y él tenía que
pisó una y se hundió. Claro, había un abismo abajo. Las únicas que resistían eran las letras de Yahvé. Entonces tenía que ir, recordó eso. Nosotros, para no hundirnos en la pérdida, ¿cuántas personas terminan perdiendo incluso cosas materiales, un futuro venturoso, porque no caminan en la palabra del Señor, porque se desvían? Si el personaje de la película pisaba otras de las letras, otra que parecía a lo mejor mucho más lindo, se terminaba hundiendo. Caminar en la palabra del Señor. Y si nos salimos del camino, volver, porque a diferencia de la película, Dios es este Padre misericordioso que nos da nuevas oportunidades. No para abusar de eso, pero sí para confiar en Él. Si uno cae, decir, ahora me levanto con tu gracia. Y la tercera prueba dice, tienes que dar un salto de fe. Él lo lee y ve que termina la cueva, está el cielo, hay un precipicio y sigue el camino hacia la cueva donde está el Santo Grial o el cáliz sagrado. Pero se veía el vacío, dar un paso en el vacío era caerse en ese precipicio. Lo que no se daban cuenta los que veían la película, y él tampoco, es que había un puente que podríamos llamar hoy, con nuestra mentalidad de acrílico, que era invisible. Cuando él caminó y dio ese paso en fe, no cayó en el vacío, sino que el polvillo, la arena, lo hizo un poco visible y corriendo un poco más la arena vio que seguía hasta el otro punto. Y cada día, y a veces en algunas etapas de la vida, vamos a tener que tomar decisiones en fe y el Padre está ahí a nuestro lado para ayudarnos a discernir que no tomemos decisiones equivocadas, que nos hagan daño a nosotros y que lastimen a otras personas. Por eso el camino de discernimiento interior. En este encuentro con Dios como Padre, y me animaría a decir con Dios como Madre, porque también así el Papa Benedicto XVI lo manifestaba a Dios en una homilía que hizo. Dios no solamente es Padre, Dios es también Madre, por una cuestión cultural. Jesús no podía decir, vamos a decir, Padre, Madre nuestro, no, por eso Padre nuestro. Un libro muy bueno de Henry Nouwen, quizás muchos lo han leído, es El regreso del hijo pródigo, que va haciendo una lectura de la parábola donde el más importante en realidad no es ni el hijo menor ni el hijo mayor. El personaje central es el Padre misericordioso, que esperaba a su hijo, que cada mañana subía a lo alto de un monte para ver si regresaba, y que cuando su hijo regresa como perro apaleado con la cola en medio de las piernas, todo lo contrario a lo que su hijo pensaba es lo que le sucede. El padre sale al encuentro, lo abraza, su hijo se postra, el padre lo levanta, su hijo todo harapiento con las ropas sin sandalias, traigan el mejor vestido, traigan las sandalias, traigan el anillo, hagamos una fiesta. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es la experiencia del Padre misericordioso. Pero esta experiencia del Padre misericordioso, decía Santa Teresita del Niño Jesús, no es solamente para el hijo que se fue, es también para el hijo que se quedó, pero que se fue acostumbrando y perdió la capacidad de valorar lo que tenía. Y Santa Teresita en el libro Historia de un alma dice, es como un padre que le aconseja a su hijo que va a hacer un camino, que tenga cuidado porque en determinado punto hay una piedra con la cual puede tropezar. Pero si ese hijo va y aún así tropieza y se lastima, su padre lo va a cuidar hasta que se recupere y el agradecimiento de ese hijo va a ser muy grande. Pero ¿qué sucede? A veces el padre se adelanta a pesar de que le dijo al hijo y saca la piedra para que no tropiece y no se lastime. Y ese hijo va a hacer el mandado que tiene que hacer, regresa
y ni sabe que su padre sacó la piedra del camino para que no se hiciese daño. Y quizá ese hijo va a mostrar menos gratitud que el que se lastimó. Y ella habla de sí misma. Ella dice, si yo nunca cometí un pecado mortal o grave, no ha sido por mis méritos. Ha sido porque el Padre se adelantó y fue sacando tantas ocasiones de pecado en mi vida que podría haber cometido. Por lo tanto, aunque uno sea un católico súper practicante, rece todos los rosarios, haga obras de caridad, sea paciente, esté lleno de amor, fantástico, pero es por regalo del Padre. Es por el amor del Padre que nos va dando esa fuerza. Y a los que nos faltan esas cualidades, el Padre nos la quiere ir concediendo y para esto quiere ir sanando las heridas de nuestro corazón. Estoy pensando, digo, bueno, ya va a ser la hora, digo, pero tengo para hablar todo un fin de semana del Padre, me doy cuenta. Quiero terminar con un testimonio de un muchacho llamado Federico, que participó en un retiro de jóvenes que teníamos en un pueblo, en una ciudad del norte de Argentina. Tuvimos el retiro, estábamos en el retiro, viernes, sábado y domingo, y el sábado a la noche hicimos una adoración con Jesús Eucaristía, guié una oración, serían unos 40, 50 muchachos, habíamos tenido el fin de semana anterior el retiro de chicas, y empecé a guiar la oración, hubo mucho llanto de algunos, otros que tuvieron lo que se llama descanso en el espíritu, como que caen, se desmayan o se duermen, es como que el Señor les da una anestesia. Y cuando terminó la adoración, guardé el Santísimo en el Sagrario y dije, bueno, ahora nos vamos a dar un abrazo de paz. Cuando empezamos a darnos el abrazo de paz entre todos, y llega el turno de Federico, me abrazó, pero con fuerza, que yo sentía que no era un abrazo de cariño, sino de ira acumulada. Este muchacho tendría unos 19, 20 años. Y en ese abrazar y clavar los dedos que ya me dolía, pero él lloraba. Y como si fuese un niño decía, ¿por qué papá? ¿Por qué papá? Yo no conocía su historia. El domingo, cuando ya estaba más sereno, estaba tranquilo, Jesús Eucaristía ya había estado pasando por su corazón. Claro, yo había guiado una oración para perdonar primero a la madre, a la mamá por los errores cometidos, porque a veces no hay culpables. Uno hace lo mejor que puede como mamá o como papá, se da cuenta o no después de los errores cometidos, pero no es para sentirse culpable o mal. Primero oramos perdonando los errores de las mamás y después del papá. Lo que pasa es que el caso de Federico era bien doloroso. Cuando él tenía 11 años y 3 hermanitos o hermanitas más pequeños, el padre se fue con otra mujer del hogar y nunca más regresó. Y en estas familias excesivamente disfuncionales, porque hace poco en Radio María con una psicóloga de la comunidad tuvimos un programa y la psicóloga lo tituló ¿Hay familias funcionales? Ella quería decir que todas las familias tenemos disfunciones, pero la disfuncionalidad de esa familia fue tan grande que la mamá lo puso en el rol paterno de sus hermanos. Y Federico, con 20 años, parecía un hombre de 50, había tenido una adolescencia de una seriedad grandísima, era súper responsable de sus hermanos, pero había quemado etapas de su vida por ese rol. Y nunca se había decidido orar por su padre, a quien no había vuelto a ver, porque su padre, por vergüenza o por otros motivos que Dios lo juzgará,
se había apartado totalmente. Entonces ahí él se había decidido al encuentro con Dios como Padre, el rostro de un Padre misericordioso, ver que su Padre Dios nunca lo había abandonado, aunque el papá terreno sí lo hubiese abandonado. Cuántas heridas a veces de rechazo, cuántas heridas de violencia y hasta de abuso pudieron haber, cuántas heridas producidas por la embriaguez. Lo cierto que podría haber terminado ahí el testimonio de que él se había decidido, aún con el enojo, aún con el dolor, decirle a Dios: perdono a mi papá por el abandono, perdono a mi papá por el daño que me produjo, perdono a mi papá. Pero el testimonio siguió, porque a la semana siguiente viene a verme Federico a la parroquia, asombrado. Me cuenta que tocaron el timbre y cuando abre la puerta encuentra a un hombre avejentado, que era su padre, que no sabía cómo pedirle perdón, que había sentido en su corazón el impulso de arrepentirse, de volver a Dios, y que sentía que Dios le decía que le tenía que pedir perdón a su ex esposa y a sus hijos por el daño que le había causado. ¿Qué pasó? Todos estamos unidos íntimamente. Yo creo que la liberación y la sanación que tuvo Federico en el encuentro con el rostro tierno y misericordioso de Dios como Padre, sirvió para que su oración liberase a su padre de ataduras que podríamos decir eran emocionales, espirituales, diabólicas, lo que sea, y que eso le había permitido que su padre empezase ese proceso de conversión. Cuando el Señor nos pide dar un paso en fe, no sabemos, no nos dice cómo va a seguir la historia. A nosotros nos toca tomar esa promesa de Dios y empezar a dar ese paso en fe. Y Dios nos va a ir mostrando un capítulo a la vez de la vida y de lo que Él tiene preparado. En ese caminar no significa que no van a haber nuevas caídas. Me tocó acompañarlo a Federico espiritualmente durante un tiempo. A veces le volvían los pensamientos de enojo hacia su padre, la ira. Pero en la medida en que él fue creciendo en la oración, en la intimidad, en el encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la adoración, se fue fortaleciendo y fue reencontrando ya como adulto un vínculo nuevo con su Padre. Yo los invito a que en este momento oremos por nosotros mismos. No oremos ahora por papá, por mamá, por los hijos. Oremos por nosotros mismos. Primero dándole gracias a Dios por las experiencias buenas que hayamos tenido. Y luego entregándole al Señor las experiencias dolorosas. Hay un canto muy hermoso en base a este texto del profeta Jeremías que descendió al taller del alfarero. Y saben que un gran don que tenemos es la imaginación. A veces lo tenemos bloqueado. Santa Teresa de Ávila decía que la imaginación es la loca de la casa y que por eso ella para orar necesitaba imaginar las escenas bíblicas. Entonces yo los invito a cerrar los ojos, que me acompañe el hermano con la música y que descendamos al taller del alfarero. Así que como Dios Padre lo llevó a Jeremías, podés imaginar cómo será ese taller. Cerramos nuestros ojos, imaginamos que Papá Dios nos toma de la mano. Teresita del Niño Jesús tenía una experiencia hermosísima de su papá. Y ella cuenta que cuando iba por la calle le gustaba cerrar los ojos porque su papá la llevaba de la mano y ella se sentía segura. No la iba a hacer chocar contra un árbol ni tropezar porque su papá la llevaba de la mano.
Papá Dios, aquí estamos nosotros, tus hijos e hijas, los que has llamado esta noche a estar en tu presencia, para reencontrarnos contigo, para profundizar nuestro vínculo con tu corazón de papá. Por eso queremos descender a ese taller y ver cómo tú eres el divino alfarero. Te damos permiso a que metas la mano en el barro de nuestra vida, de nuestra historia, porque lo que tú haces en nosotros es de bendición. Sumerge tus manos en el barro de nuestra memoria, de nuestros recuerdos. Gran parte de los que estamos aquí ya no tenemos al papá físico, pero queremos también orar por él, por su presencia, su alma, para que si está en estado de purificación en el purgatorio, pueda recibir esa misericordia tuya, papá Dios. Pero para que se corten ataduras, hoy te digo, quiero observarlo entre tus manos. Quiero que me hagas según tu sueño cuando me concebiste en el seno de mi madre. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Imagina que Papá Dios te abraza como el hijo que volvió a la casa del Padre. Dice Henry Nouwen que las manos que se apoyan en la espalda del hijo son diferentes. Una es una mano fuerte, musculosa, de un artesano, de un agricultor. Papá Dios, pon tu mano fuerte para sostenerme. Toma mis áreas de fragilidad, Papá Dios.
Toma mis miedos, mis inseguridades. Papá Dios, que pueda experimentar tu perdón, tu misericordia. Yo siento en mi corazón que hoy hay algunas personas que hacen años que no se acercan a la confesión, al sacramento de la reconciliación, y que están recibiendo la gracia de que en lo que queda de Cuaresma o en la Semana Santa busquen un sacerdote con quienes confesarse, para que a través de la oración que va a hacer el sacerdote se corten cadenas invisibles que serán de bendición no solo para ti, sino también para otras personas en tu familia. Gracias, Papá Dios, por ese abrazo que nos das a nosotros, que somos como el hijo pródigo. Hoy te pido perdón por el tiempo que perdí, por las oportunidades desaprovechadas. Así como ese hijo perdió tiempo, gastó la fortuna del padre. Perdónanos, Señor, por las veces que perdimos tiempo, que malgastamos bienes, energías, capacidades, talentos en cosas que no nos sacian el alma, que no nos hicieron bien a nosotros. Y junto con tu perdón, danos la gracia de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a papá o a esas personas que de algún modo nos afectaron. ¿Cuántas veces no hemos creído en tu amor, Papá Dios? Te hemos visto como un juez severo, o te hemos hecho responsable porque algo que pasó en nuestra vida o a un ser querido en sufrimiento, y te dijimos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y quizá algunos trataron de maquillar ese dolor, ese enojo contigo y se distanciaron de ti, Papá Dios. Yo siento que Dios está poniendo la mano sobre el pecho, sobre el corazón de algunos, y está trayendo una sanación emocional relacionada con el Padre. Pero también está en otros sanando problemas cardíacos, problemas de arritmia, porque el corazón era como un motor forzado de tanta angustia, de tanto sufrimiento, que hoy el Padre te está diciendo, entrégame ese dolor. No hay un ser humano que pueda cargar con ese dolor tanto tiempo. Te estás enfermando por ese dolor. Lo ponemos en tus manos, Abba, Papá Dios. Gracias, Señor, por la sanación interior que vas realizando en nosotros, tus hijos. Gracias por esos torrentes de misericordia. Pero también, papá, te pido perdón si soy como ese hijo que siempre estuvo en tu casa, pero que no valoró el tesoro que tenía, que no vivió en fiesta. Necesito que le dijeses al hijo mayor, todo lo que es mío es tuyo. Hoy, Señor, tomamos todas las bendiciones que quieres para nosotros. Creemos en ti. Nos dejemos amar, sanar y transformar. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro de manos del alfarero.
invitar a ponerse de pie, mirar a la persona que está a su lado y darle un abrazo grande de paz. Y hacemos un canto de bendición, de alegría, de amor, de fraternidad. Cómo es maravilloso estar con los hermanos. Cómo es maravilloso estar con los hermanos. Maravilloso estar con los hermanos. Un fuerte aplauso para el Padre Hamud y para el Señor. Bueno, bendito Dios que pudimos compartir este tema. Pueden sentarse un momentito. Esta verdad que nos salva, esta verdad que nos sana de la experiencia de Dios Padre, ¿verdad? Yo les suelo decir en las homilías, en el momento en que entendamos esa paternidad, tendremos muchos problemas resueltos en la vida, ¿verdad? Así que bueno, es seguir insistiendo en esto, cómo Dios nos ama, nos cuida y también nos acompaña y tiene paciencia con nosotros. Él apuesta por nuestra vida y salvación. Gracias al Padre, también a las mensajeras de la paz que han permitido, ¿verdad?, que se dé este momento. Habían como muchas trabas, se fue la luz antes de la misa, era una preocupación grande que, bueno, al final son las correderas en las que anda uno para centrarse en lo más importante. Y bueno, veo una buena y bonita representación de todos ustedes. Bueno, el Padre mencionó confesiones. Simplemente es un aviso, el próximo viernes tendremos acto penitencial de 7 a 9 de la noche, pero sobre todo quiero rescatar que sea para esas personas que no tienen tiempo de venir a la iglesia, porque bueno, los horarios de misa no les coincide. Bueno, 7 a 9 puede venir, ¿verdad? Y vamos a estar toda la comunidad confesando a los penitentes. Y sobre todo les invito a que hagan un examen de conciencia clarito, conciso y preciso, ¿verdad? Y eso para ayudar a los demás, ¿verdad? También decirles que por aquí están los programas de Semana Santa, aquí tenemos, allá afuera también, la tiendita está abierta, tenemos el pan de la palabra y otros libros de crecimiento, también las mensajeras de la paz tienen en una mesita publicaciones, libros del Padre Hamud, así que los pueden adquirir también allí. También contarles que el sábado 6 de abril estamos organizando un retiro parroquial abierto con el tema Señor, enséñanos a orar, encuentros con el viviente. Lo voy a dirigir yo, así que ya saben, pueden participar abiertamente, no es solo para el santuario, pero es abierto para todos. Va a ser en Casa Ave María. En Casa Ave María salimos aquí a las 5:30 de la mañana y regresamos a las 6 de la tarde. Son 50 balboas que incluyen transporte, alimentación y material del retiro. Así que ya saben, son 100 cupos, no mentira, 90. Y hay que conseguirlo con tiempo, también en la tiendita está disponible. Bueno, pues agradecidos con todos, que tengan una feliz noche. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, ese saludo ha sido fuerte, quiere decir que el Señor ha actuado en cada uno de ustedes. Quien les habla es el hermano Nicolás, hermano consagrado, y junto con el Padre, miembro de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Y aquí en Panamá está la presencia también de los Mensajeros de la Paz, por eso quiero pedirle a las hermanas Mensajeras de la Paz que se pongan de pie para que las puedan ver.
Son estas queridas hermanas que se distinguen por el chaleco junto con la imagen de la Virgen Reina de la Paz. Y quiero hacerles una invitación. Así como el apóstol San Pablo evangelizaba de ciudad en ciudad, pero como no le alcanzaba el tiempo para recorrer todas las ciudades a las cuales el Señor lo llamaba, ¿qué hacía el apóstol San Pablo? Escribía cartas. Y hoy podemos gozar de esas cartas porque se encuentran en nuestra Biblia. Hoy en día la iglesia no solo puede evangelizar enviando cartas, sino que lo hacemos a través de las redes sociales. Por eso quiero invitarlos a que si les interesó la charla del Padre Gustavo y ustedes quieren recibir las reflexiones del Padre Gustavo sobre el Espíritu Santo, si quieren recibir la reflexión del Evangelio Diario, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. ¿Cuál es el nombre de nuestro canal? Es SEM, C-E-M-P. Repite conmigo, C-E-M-P. Una vez más, C-E-M-P. Nuestra carisma es evangelizar y no solo nos quedamos en las redes sociales, sino que también hacemos jornadas de evangelización, predicamos retiros ignacianos, ejercicios espirituales y hacemos peregrinaciones a distintos santuarios marianos. Podemos ir también a Tierra Santa tras los pasos del apóstol San Pablo en Turquía y santuarios marianos en Europa y sobre todo en Medjugorje. Así que ustedes, si quieren más información sobre lo que nosotros hacemos como mensajeros de la paz o quieren acercarse y saber más, afuera, donde están vendiendo libros en el pasillo, está el cartel donde ustedes pueden sacar una foto o escanear el QR y tienen el correo electrónico de nuestra comunidad, la página de nuestra comunidad y el canal de YouTube junto con un número de WhatsApp para que puedan recibir más información. Y por último, si conocen un joven, alguien que siente cosquillas en el corazón cada vez que le hablan de Dios y siente por ahí esas dudas de acercarse a Dios para servirlo en la vida consagrada, le dejamos también la invitación allí en la mesa donde venden libros, está el correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotros para invitarlos a hacer una experiencia con Dios. Desde ya, muchas gracias, nos entregamos a sus oraciones y nosotros oramos por ustedes. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Santa María ven. Santa María ven. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando